Dicen que hay heridas que el espejo no muestra, porque las más profundas no están en la piel, sino en el alma. Desde Destino y Redención, les traigo una historia que habla de aquellos momentos donde la vida nos marca, donde el mundo nos juzga por lo que ve, y donde el amor verdadero encuentra la forma de mirar más allá de las apariencias. Esta es una historia real que sucedió en el corazón de México, en el año 1992, cuando las radios aún transmitían boleros por las tardes y los pueblos guardaban secretos entre sus calles de piedra. El viento soplaba sobre San Pedro de la Sierra, levantando el polvo dorado de las calles sin asfaltar, arrastrando consigo el aroma de pan recién horneado que escapaba de las panaderías del centro. Era un pueblo pequeño, de esos que parecen detenidos en el tiempo, enclavado entre las montañas del estado de Zacatecas. Las casas se apiñaban unas contra otras, con sus techos de teja roja y sus paredes encaladas que reflejaban la luz del sol del mediodía. Los niños corrían descalzos entre los callejones estrechos, persiguiendo balones desinflados y gatos callejeros, mientras las mujeres conversaban en los portales, sentadas en sillas de madera gastada, tejiendo manteles y deshojando habladurías como quien pela naranjas. En este pueblo donde todos se conocían, donde cada rumor viajaba más rápido que el viento de octubre, vivía Isabela Torres. Tenía 27 años, aunque su mirada guardaba la quietud de alguien mucho mayor, de alguien que ha aprendido a convivir con el dolor como quien convive con una sombra permanente. Isabela trabajaba en la biblioteca municipal, un edificio antiguo de 2 plantas con ventanas altas y estantes de madera oscura que crujían bajo el peso de libros olvidados. Allí pasaba sus días entre el silencio y las páginas amarillentas, catalogando documentos, recomendando lecturas a los pocos visitantes que se atrevían a entrar, y escribiendo cartas que nunca enviaría a nadie. Vivía con su abuela Remedios en una casa modesta al final de la calle Morelos. Una construcción de adobe con un patio interior donde crecían geranios rojos y una bugambilla que trepaba por las paredes como un manto púrpura. La abuela Remedios, con sus 80 años a cuestas y su bastón de madera noble, era su única compañía constante, su refugio en las noches donde el mundo pesaba demasiado. Pero había algo en Isabela que hacía que las miradas se desviaran, que las conversaciones se interrumpieran cuando ella pasaba, que los niños la señalaran con dedos acusadores mientras sus madres los jalaban con fuerza exagerada, como si la joven pudiera contagiarles algo solo con su presencia. En su mejilla izquierda, extendiéndose desde el pómulo hasta la comisura de los labios, había una cicatriz profunda, irregular, de un tono rosado más claro que su piel morena. Era el resultado de un incendio que había ocurrido cuando ella tenía apenas 7 años, en la finca donde su familia trabajaba como medieros. Aquella noche, el fuego había devorado la pequeña vivienda donde dormían. Su padre había logrado sacarla entre las llamas, pero no sin que el calor abrasador dejara su marca indeleble en el rostro de la niña. La cicatriz había crecido con ella, deformándose ligeramente con los años, convirtiéndose en el único rasgo que la gente parecía capaz de ver. No importaba que sus ojos fueran del color de la miel oscura, profundos y reflexivos. No importaba que su cabello negro cayera en ondas suaves hasta la mitad de su espalda. No importaba que tuviera una sonrisa gentil que rara vez mostraba, pero que cuando aparecía iluminaba su rostro entero. Para el pueblo de San Pedro de la Sierra, Isabela Torres era simplemente la marcada, la mujer con la cara quemada, alguien de quien compadecerse o de quien apartarse. Las tardes en la biblioteca transcurrían lentas, marcadas por el tic-tac del reloj de pared, un artefacto antiguo con números romanos y manecillas doradas que parecían moverse a regañadientes. Isabela se sentaba detrás del mostrador de préstamos, un escritorio de caoba rayada por décadas de uso, y leía.
Leía novelas de amor que hablaban de encuentros imposibles, de almas gemelas que se reconocían más allá de las circunstancias. Leía poesía que describía la belleza de formas que ella no se atrevía a aplicar a sí misma. Leía biografías de mujeres que habían desafiado su época, que habían encontrado su lugar en un mundo que intentaba negarles uno. Un jueves de marzo, cuando el sol comenzaba a declinar tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Isabela salió de la biblioteca con su bolsa de tela colgada al hombro. Llevaba en ella un libro de García Lorca que pensaba leer esa noche junto a la lumbre, y una carta sin terminar dirigida a nadie. Caminaba con la vista al frente, con esa postura digna que había aprendido a mantener a pesar de todo. Cuando escuchó las risas, venían del grupo de mujeres que se reunía cada tarde frente a la tienda de don Eusebio. Esa tienda de abarrotes donde se vendía de todo un poco y donde los chismes se intercambiaban como moneda corriente. Eran 5 mujeres, todas de mediana edad, vestidas con blusas floreadas y faldas hasta la rodilla, con permanentes recién hechas en el único salón de belleza del pueblo. La que hablaba más alto era Socorro Mendoza, esposa del carnicero. Una mujer robusta de voz estridente que parecía encontrar placer en la crueldad disfrazada de preocupación. Ahí va la pobre Isabela, dijo Socorro con un tono que pretendía ser compasivo pero que destilaba veneno. Qué lástima que una muchacha tan educada tenga que cargar con esa cara. Mi comadre dice que hasta los perros le ladran cuando pasa por su casa. Las otras rieron, esa risa falsa y aguda que rebotaba contra las paredes de adobe. Isabela sintió como el calor le subía por el cuello, como sus manos apretaban con más fuerza las asas de su bolsa, pero no se detuvo. Había aprendido hacía mucho que responder solo alimentaba el fuego, que la mejor defensa era la indiferencia aparente. Yo le digo a mis hijos que no se le queden viendo, continuó otra de las mujeres. Magdalena Ruiz, la esposa del farmacéutico. Pobres criaturas, se asustan. El otro día mi Carlitos tuvo pesadillas después de verla en misa. Isabela aceleró el paso, pero no lo suficientemente rápido como para no escuchar la estocada final de Socorro. Esa familia siempre ha sido maldita. Desde aquel incendio todo les salió mal. Es como si llevaran la desgracia pegada. Mejor ni acercarse mucho, quién sabe si no se contagia la mala suerte. Las lágrimas comenzaron a picar en los ojos de Isabela, pero no las dejó caer. No ahí, no donde pudieran verlas. Apretó los dientes y dobló por la esquina que llevaba hacia su casa, donde las calles se volvían más estrechas y silenciosas. El sonido de sus pasos resonaba contra las piedras irregulares del camino, acompañado solo por el canto lejano de un gallo confundido y el murmullo del viento entre las ramas de los mezquites. Lo que Isabela no sabía es que alguien había presenciado toda la escena desde la ventana del ayuntamiento, ubicado justo frente a la tienda de don Eusebio. Ese alguien era don Gabriel Salazar, el nuevo alcalde del pueblo. Un hombre que había llegado apenas 6 meses atrás para ocupar el cargo después de que el anterior presidente municipal decidiera retirarse. Gabriel tenía 42 años y era viudo desde hacía 3. Su esposa había muerto de una enfermedad fulminante que los médicos nunca lograron diagnosticar con certeza. No tenían hijos, y Gabriel había canalizado su dolor en el trabajo, en el servicio público, en la construcción de carreteras y la gestión de recursos para un pueblo que lo necesitaba todo. Era un hombre alto, de complexión fuerte forjada por años de trabajo en el campo antes de dedicarse a la política. Tenía el cabello negro salpicado de canas en las sienes, un rostro anguloso con arrugas prematuras alrededor de los ojos, y una mirada seria que intimidaba a algunos pero que escondía una profunda ternura. Desde aquella ventana, Gabriel había visto cómo humillaban a Isabela. Había visto la tensión en sus hombros, la forma en que aceleraba el paso sin correr, la dignidad con la que mantenía la frente en alto a pesar de la crueldad gratuita.
Algo en aquella escena lo había conmovido de una manera que no podía explicar. Quizás fue la injusticia evidente, o quizás fue algo en la compostura de aquella joven que le recordó a su difunta esposa, quien también había sido víctima de los juicios crueles de pueblos pequeños cuando decidió casarse con un hombre sin apellido ilustre. Gabriel se apartó de la ventana sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. No conocía personalmente a Isabela Torres, aunque había visto su nombre en los registros de empleados municipales. Sabía que trabajaba en la biblioteca, que era puntual y eficiente, que nadie se quejaba de su desempeño, pero hasta ese momento no había puesto un rostro a ese nombre, y ciertamente no había comprendido la realidad de su existencia en aquel pueblo que se preciaba de ser cristiano y solidario. Los días siguientes transcurrieron con la lentitud característica de San Pedro de la Sierra. El sol salía detrás de las montañas, iluminando los campos de maíz que rodeaban el pueblo, y se ponía pintando el cielo de fuego, como si cada atardecer fuera una despedida melancólica. La radio local transmitía los mismos boleros de siempre, Los Panchos, Javier Solís, José Alfredo Jiménez. Las voces ronroneaban historias de amores perdidos y corazones rotos, acompañando las tareas domésticas de las familias, el trajín de los comerciantes, el silencio de los solitarios. Me han dicho que tiene buen manejo de documentos antiguos, comenzó Gabriel, apoyando ambas manos en el borde del mostrador. El ayuntamiento tiene un archivo histórico que está en completo desorden. Expedientes de tierra, actas de cabildo, correspondencia oficial, todo mezclado y sin catalogar. Me gustaría contratar sus servicios para organizarlo. Por supuesto, sería un trabajo adicional y remunerado aparte de sus responsabilidades aquí. Isabela parpadeó, procesando la propuesta. No era común que el alcalde se presentara personalmente para este tipo de solicitudes. Normalmente enviaba a su secretario o algún empleado del ayuntamiento, pero ahí estaba, esperando su respuesta con una expresión expectante que no revelaba prisa ni impaciencia. Yo, sí, claro, sería un honor ayudar con los archivos municipales, respondió finalmente, sintiendo como un leve rubor le subía por el cuello. ¿Cuándo desea que comience? ¿Podría ser mañana? Por las tardes, después de su horario aquí. Le propongo 2 horas diarias, de 5 a 7. El archivo está en el sótano del ayuntamiento. No es el lugar más agradable, pero tiene buena iluminación artificial. Isabela asintió, sin saber muy bien, porque sentía una mezcla de nerviosismo y emoción ante la perspectiva. Mañana está bien. Gabriel le dedicó una sonrisa breve, casi imperceptible, y se colocó nuevamente el sombrero. Excelente. La esperaré mañana a las 5 en punto. Gracias, señorita Torres. Se marchó con el mismo paso firme con el que había llegado, dejando a Isabela con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal y una sensación extraña en el estómago que no supo identificar. Al día siguiente, Isabela cerró la biblioteca a las 4:30, una licencia que se permitía dado que rara vez había visitantes a última hora. Se alisó el cabello recogido en un chongo bajo, se aseguró de que su blusa blanca estuviera impecable y caminó las 2 cuadras que separaban la biblioteca del ayuntamiento. Era un edificio colonial de 2 plantas, pintado de amarillo ocre, con un balcón de hierro forjado que daba a la plaza principal. La puerta principal estaba abierta, y dentro el ambiente era fresco gracias a los gruesos muros de adobe. Gabriel la esperaba en el vestíbulo, conversando con su secretario, un hombre joven llamado Renato que la saludó con una inclinación de cabeza cortés, pero distante. El alcalde la guió por un pasillo lateral hasta una puerta de madera que daba a una escalera descendente. Los escalones de piedra crujían bajo sus pies, y el aire se volvía más fresco y húmedo a medida que bajaban. El sótano era efectivamente, tal como Gabriel lo había descrito, un espacio amplio con vigas de madera en el techo bajo,
iluminado por varios focos colgantes que proyectaban sombras irregulares sobre las paredes de piedra. Contra las paredes se apilaban cajas de cartón, archiveros metálicos oxidados y pilas desordenadas de documentos amarillentos. El olor era una mezcla de papel viejo, humedad y polvo acumulado. Como verá, es un caos, dijo Gabriel con un toque de humor resignado. Nadie ha ordenado esto en décadas. Probablemente desde los años 50. Isabela recorrió el espacio con la mirada, evaluando la magnitud de la tarea. Era considerable, pero no imposible. De hecho, había algo excitante en la idea de desentrañar la historia del pueblo a través de aquellos documentos olvidados. Me tomará varios meses, admitió, acercándose a una de las cajas y sacando con cuidado un expediente que se deshacía entre sus dedos. Pero es factible. Necesitaré material de archivo, carpetas nuevas, etiquetas, guantes de algodón si es posible. Lo que necesite, aseguró Gabriel. Y no se preocupe por el tiempo. Prefiero un trabajo bien hecho a uno apresurado. Durante las primeras semanas, Gabriel bajaba al sótano al inicio de cada sesión para verificar que Isabela tuviera todo lo necesario, y luego se retiraba a atender sus asuntos en el piso superior. Pero poco a poco, sus visitas se fueron extendiendo. Primero se quedaba 10 minutos conversando sobre algún documento interesante que Isabela hubiera encontrado. Luego 20 minutos ayudándola a mover las cajas más pesadas. Eventualmente, comenzó a sentarse en una vieja silla de madera junto a la mesa de trabajo improvisada, simplemente observándola trabajar mientras revisaba sus propios papeles. Había algo hipnótico en la forma en que Isabela manejaba los documentos, con una delicadeza reverente, como si cada papel contuviera secretos sagrados. Sus manos, pequeñas y de dedos largos, se movían con precisión quirúrgica, ordenando, clasificando, anotando. De vez en cuando se mordía el labio inferior concentrada o apartaba un mechón de cabello rebelde que escapaba de su peinado. Gabriel se descubrió mirándola más de lo que era apropiado, fascinado no solo por su dedicación, sino por la gracia natural que emanaba de cada uno de sus gestos. Una tarde, mientras el sol del ocaso proyectaba delgados rayos de luz dorada a través de la pequeña ventana del sótano, Gabriel se atrevió a hacer una pregunta personal. ¿Siempre le han gustado los libros, señorita Torres? Isabela levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Habían hablado durante semanas, pero siempre sobre temas relacionados con el trabajo, con el pueblo, con asuntos neutrales y seguros. Desde que aprendí a leer, respondió con suavidad. Mi padre me enseñó cuando tenía 5 años. Éramos muy pobres, pero él siempre decía que la educación era el único tesoro que nadie podía robarte. Era un hombre sabio. Lo era, confirmó Isabela, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Murió hace 10 años. Cáncer de pulmón. Fumaba mucho. Gabriela sintió, respetando el silencio que siguió. Después de un momento, él compartió: yo perdí a mi esposa hace 3 años. A veces siento que fue ayer, otras veces parece que fue en otra vida. Era la primera vez que hablaban de sus pérdidas, y de alguna manera esa vulnerabilidad compartida creó un puente entre ellos. A partir de ese día, las conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Hablaban de sus lecturas favoritas, de sus sueños incumplidos, de las pequeñas alegrías que hacían soportable la existencia cotidiana. Gabriel descubrió que Isabela tenía un sentido del humor sutil y una inteligencia aguda que el pueblo parecía incapaz de ver más allá de su apariencia. Ella, por su parte, encontró en Gabriel a alguien que la escuchaba de verdad, que la miraba a los ojos cuando le hablaba, que parecía genuinamente interesado en sus opiniones. Los meses pasaron y el archivo fue tomando forma. Isabela había creado un sistema de clasificación detallado, separando los documentos por décadas, por tipo, por relevancia histórica. Pero más allá del trabajo, algo más estaba tomando forma entre las sombras de aquel sótano. Una conexión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar.
pero que ambos sentían con una certeza que crecía día tras día. El pueblo, por supuesto, no tardó en darse cuenta de que el alcalde pasaba tiempo con la marcada. Los rumores comenzaron a circular como esos vientos traicioneros que anuncian tormenta. Las mismas mujeres que habían humillado a Isabela meses atrás ahora cuchicheaban con indignación mezclada con envidia. ¿Han visto cómo el alcalde baja al sótano cada tarde?, decía Socorro Mendoza mientras pesaba chiles en la tienda de don Eusebio. ¿Qué clase de trabajo puede necesitar tanta supervisión? A mí me parece muy raro, añadía Magdalena Ruiz, seleccionando jitomates con dedos expertos. Un hombre como don Gabriel, tan respetable, malgastando su tiempo con esa mujer. Seguro ella lo tiene embrujado. O quizás él le tiene lástima, sugería otra, siempre dispuesta a encontrar la explicación más cruel. Los hombres a veces hacen esas cosas, ¿no? Caridad mal entendida, pero Gabriel era ajeno a los chismes del pueblo, o al menos fingía serlo. Su atención estaba cada vez más enfocada en aquella mujer que había entrado en su vida de la forma más inesperada. No podía definir exactamente cuándo su interés profesional se había transformado en algo más profundo. Quizás fue la tarde en que ella rió por algo que él dijo, una risa clara y genuina que iluminó su rostro de una manera que él nunca había visto. O quizás fue cuando la encontró llorando silenciosamente sobre un documento que hablaba de familias desplazadas durante la Revolución y comprendió la profundidad de su empatía. O tal vez fue simplemente el resultado inevitable de pasar tiempo con alguien cuya bondad era tan evidente, cuya fortaleza interior era tan admirable. Una tarde de agosto, cuando el calor era sofocante y las cigarras cantaban con desesperación entre los árboles, Gabriel tomó una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Llegó al sótano con una expresión más seria de lo habitual y 2 tazas de café que había preparado él mismo en la pequeña cocina del ayuntamiento. Isabela, comenzó, usando su nombre de pila por primera vez sin el formal señorita Torres. Necesito decirle algo. Ella dejó el documento que estaba leyendo y aceptó la taza de café con manos que temblaban ligeramente. Percibiendo la gravedad del momento, Gabriel se sentó frente a ella, buscando las palabras correctas. Estos meses trabajando con usted han sido importantes para mí, más importantes de lo que sabe. He disfrutado cada conversación, cada momento compartido, y me he dado cuenta de que, hizo una pausa, respirando profundamente. Me he dado cuenta de que siento algo por usted, algo que va más allá del respeto profesional o la amistad. El corazón de Isabela se detuvo por un instante, luego galopó desbocado. Miró a Gabriel con ojos incrédulos, buscando en su rostro alguna señal de burla o piedad, pero solo encontró sinceridad absoluta. Yo no entiendo, susurró. ¿Cómo puede usted sentir algo por alguien como yo? La pregunta dolió a Gabriel más de lo que hubiera imaginado. ¿Alguien como usted? Isabela, usted es la mujer más extraordinaria que he conocido. Es inteligente, compasiva, fuerte. Tiene una belleza que va mucho más allá de lo superficial, pero mi cara. Isabela se llevó instintivamente la mano a la cicatriz. Ese gesto defensivo que había repetido miles de veces en su vida. Su cara me parece hermosa, dijo Gabriel con una firmeza que no admitía contradicción, porque cuando la miro, veo todo lo que ha sobrevivido, todo lo que ha soportado con dignidad. Veo a la persona que es, no las marcas que el destino decidió dejarle. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela, lágrimas que había contenido durante tanto tiempo que ahora brotaban sin control. Nadie le había hablado así jamás. Nadie la había mirado de esa manera, como si fuera valiosa, como si fuera digna de amor. No sé qué decir, logró articular entre sollozos. Gabriel se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a la silla de Isabela. Con ternura infinita, tomó su mano entre las suyas. No tiene que decir nada ahora, solo quiero que sepa que mis sentimientos son genuinos.
y si usted me lo permite, me gustaría conocerla mejor, pasar tiempo con usted fuera de este sótano. Me gustaría cortejarla apropiadamente, con el respeto que merece. Isabela lo miró a través de sus lágrimas, viendo en sus ojos una verdad que no podía negar. Había pasado tanto tiempo convencida de que el amor era algo reservado para otros, que nunca había considerado la posibilidad de que alguien pudiera verla verdaderamente. Y sin embargo, ahí estaba Gabriel, el hombre más respetado del pueblo, ofreciéndole su corazón con una humildad que la conmovía hasta lo más profundo de su ser. Yo también he sentido algo, admitió finalmente, con voz temblorosa. Pensé que estaba loca, que era una fantasía imposible, pero cada vez que lo veía llegar, mi día se iluminaba. Cada conversación con usted me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, yo valía algo más de lo que el mundo me había hecho creer. Gabriel sonrió. Una sonrisa amplia y genuina que transformó su rostro serio en algo cálido y juvenil. Entonces, ¿me permite cortejarla? ¿Intentar este camino juntos? Isabela asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar la mezcla de miedo y esperanza que la embargaba. Gabriel le apretó la mano suavemente, sellando un pacto silencioso entre ambos. Los días siguientes fueron surrealistas para Isabela. Gabriel comenzó a visitarla abiertamente, no solo en el ayuntamiento, sino en la biblioteca, donde llegaba con el pretexto de consultar algún libro, pero se quedaba conversando con ella durante horas. Los domingos, después de misa, caminaban juntos por la plaza, bajo la mirada atónita de todo el pueblo. El escándalo fue monumental. Las lenguas se desataron con una viciosa alegría, inventando y amplificando rumores. ¿Que si el alcalde había perdido la razón? ¿Que si Isabela lo había embrujado con algún hechizo aprendido de su abuela? ¿Que si era una vergüenza para el pueblo que un hombre de su posición se relacionara con una mujer como ella? Socorro Mendoza organizó prácticamente una campaña de desprestigio, hablando con cualquiera que quisiera escuchar sobre la inapropiada relación. Visitó incluso al párroco, el padre Eugenio, un anciano bonachón que la escuchó pacientemente antes de responder: «Socorro, el único pecado que veo aquí es el juicio cruel con el que tratas a esa joven. ¿No fue Cristo quien dijo no juzguéis, y no seréis juzgados? Deberías examinar tu corazón antes de examinar el de los demás». Pero el padre Eugenio era una voz solitaria de razón en medio del frenesí colectivo. La mayoría del pueblo oscilaba entre la incredulidad y la indignación. Las especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Gabriel eran interminables. Algunos decían que estaba enfermo y no razonaba bien. Otros que Isabela debía tener algún secreto sobre el que lo mantenía atado. Nadie, absolutamente nadie, parecía capaz de aceptar la explicación más simple y más verdadera, que se habían enamorado. Para Isabela, la situación era agridulce. Por un lado, experimentaba una felicidad que nunca había imaginado posible. Gabriel la trataba con una consideración que la hacía sentir valorada, vista, amada. Por otro lado, el rechazo del pueblo se intensificó. Las mujeres que antes simplemente la ignoraban ahora le lanzaban miradas abiertamente hostiles. Los comerciantes le servían con malos modos. Incluso algunos de los hombres del pueblo comenzaron a hacer comentarios soeces cuando pasaba, protegidos por el anonimato de las esquinas y el atardecer. Una noche, mientras cenaba con su abuela en la pequeña cocina de su casa, Isabela se derrumbó. «Abuela, no sé si puedo seguir así. El pueblo entero nos odia. Están haciendo la vida imposible a Gabriel. Quizás debería alejarme, liberarlo de esta carga». Remedios, quien había estado guardando silencio durante días, observando con sus ojos cansados pero sabios, dejó su cuchara y tomó las manos de su nieta con firmeza sorprendente para su edad. «Mija, escúchame bien. He vivido 80 años en este pueblo y he visto de todo. He visto bondad genuina y crueldad disfrazada de virtud.
Y te digo algo, la mayoría de esa gente que ahora critica está verde de envidia. Las mujeres porque ningún hombre las ha mirado con la devoción con que don Gabriel te mira. Los hombres porque sienten que su autoridad se amenaza cuando alguien como él desafía sus prejuicios estúpidos. Pero, no hay peros, interrumpió Remedios con voz firme. Tu padre me hizo prometer antes de morir que te cuidaría, que me aseguraría de que nunca dejaras que este mundo cruel te rompiera. Y yo cumpliré esa promesa. Isabela, ese hombre te ama. Eso lo veo hasta yo con mis ojos viejos. Y tú lo amas a él. No dejes que el miedo o la opinión de gente pequeña te robe la felicidad. Las palabras de su abuela calaron hondo en Isabela. Aquella noche, escribió una carta. No una de sus cartas habituales a destinatarios imaginarios, sino una real, dirigida a Gabriel. En ella vertió todos sus temores, pero también su determinación. Le escribió que enfrentaría cualquier tormenta si él estaba a su lado, que había aprendido a ser fuerte en la adversidad y que no dejaría que el pueblo les arrebatara lo que habían encontrado juntos. Gabriel leyó aquella carta con el corazón desbordado. Y supo que había encontrado no solo a alguien a quien amar, sino a alguien con quien compartir los desafíos de la vida. Una compañera en el sentido más profundo de la palabra. Los meses pasaron y su relación se profundizó, a pesar de y quizás debido a la hostilidad externa. Desarrollaron sus propios rituales, caminatas al atardecer por los senderos que rodeaban el pueblo, donde podían hablar sin ser observados. Lecturas compartidas en la biblioteca después del cierre, donde Gabriel descubrió su amor por la poesía y ella descubrió su interés por la historia política. Cenas discretas en casa de Isabela, donde la abuela Remedios los alimentaba con guisos tradicionales y les contaba historias de su propia juventud. Gabriel había tomado la decisión de ser completamente transparente sobre sus intenciones. Habló abiertamente en el ayuntamiento sobre su relación con Isabela, desafiando a cualquiera a cuestionar su juicio. Cuando el tesorero municipal, un hombre conservador llamado Próspero Galván, sugirió tímidamente que tal vez no era apropiado para un alcalde, Gabriel lo cortó con una frialdad que no admitía discusión. Próspero, mi vida personal, es mi vida personal. Y si algún miembro de este cabildo tiene problema con ello, tiene toda la libertad de presentar su renuncia. Pero no toleraré que se hable con falta de respeto sobre la mujer que amo. El silencio que siguió fue absoluto. Gabriel había puesto las cartas sobre la mesa, y su autoridad, aunque cuestionada por algunos, seguía siendo suficientemente sólida como para que nadie se atreviera a desafiarlo directamente. Sin embargo, a pesar de su felicidad creciente, había una sombra que Gabriel arrastraba, un secreto que guardaba en lo más profundo de su conciencia y que lo atormentaba cada vez que miraba la cicatriz en el rostro de Isabela. Era algo que había descubierto meses atrás, mientras revisaba documentos antiguos del ayuntamiento. Expedientes judiciales relacionados con el incendio que había marcado a Isabela para siempre. El fuego había ocurrido en la hacienda Los Sauces, una propiedad que en aquel entonces pertenecía a Rodrigo Salazar, el hermano mayor de Gabriel. Rodrigo había muerto años atrás en un accidente automovilístico, pero antes de su muerte había sido un hacendado negligente, más interesado en el alcohol y las fiestas que en mantener en condiciones adecuadas las viviendas de sus trabajadores. El informe oficial del incendio, que Gabriel había encontrado por accidente mientras buscaba otros documentos, mencionaba que el fuego se había originado por una instalación eléctrica defectuosa en las viviendas de los peones, instalaciones que Rodrigo había prometido reparar múltiples veces sin nunca hacerlo. La familia Torres había presentado una demanda, pero esta había sido desestimada por falta de pruebas concluyentes. El padre de Isabela, Juan Torres, había aceptado una indemnización mínima a cambio de retirar la demanda, probablemente presionado por necesidad económica y la imposibilidad de enfrentar legalmente a una familia poderosa como los Salazar.
Gabriel había quedado paralizado cuando ató los cabos. Su apellido, la historia de su hermano, la edad de Isabela, todo coincidía. El incendio que había marcado para siempre a la mujer que amaba había sido, en última instancia, resultado de la negligencia criminal de su propio hermano. La culpa por asociación lo consumía. ¿Debía decírselo? ¿Cómo reaccionaría Isabela al saber que su felicidad actual estaba vinculada con la fuente de su mayor dolor? Durante semanas, Gabriel luchó con esta revelación. Consideró guardar el secreto para siempre, pero su conciencia no se lo permitía. Una relación construida sobre mentiras o medias verdades estaba destinada a desmoronarse, y él respetaba demasiado a Isabela como para ocultarle algo tan fundamental. La decisión de confesar se cristalizó una noche de octubre, cuando el primer frío del otoño comenzaba a descender sobre las montañas. Había llovido durante todo el día, una de esas lluvias torrenciales que convertían las calles, sin asfaltar, en ríos de lodo. Gabriel había invitado a Isabela a cenar en su casa, una construcción grande y algo austera en las afueras del pueblo, rodeada de campos de cultivo. La cena había sido agradable. Habían conversado sobre sus planes futuros, sobre la posibilidad de que Isabela modernizara completamente la biblioteca, sobre los proyectos de Gabriel para traer más servicios al pueblo. Pero cuando terminaron de comer y se sentaron en la sala, frente a una chimenea crepitante, Gabriel supo que había llegado el momento. Isabela, hay algo que necesito decirte, comenzó, con una voz que temblaba ligeramente. Algo que he ocultado y que me está consumiendo por dentro. Isabela lo miró con preocupación. ¿Qué ocurre? Me estás asustando. Gabriel respiró profundamente. Hace unos meses, mientras organizaba documentos en el ayuntamiento, encontré el expediente del incendio que... ¿Qué te causó la cicatriz? El cuerpo de Isabela se tensó instantáneamente. Rara vez hablaban directamente sobre su cicatriz, aunque su presencia era una constante implícita en sus vidas. El incendio ocurrió en la hacienda Los Sauces, continuó Gabriel, forzándose a mantener la mirada en sus ojos. Esa hacienda pertenecía a mi hermano Rodrigo, y el incendio fue causado por negligencia en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las viviendas de los trabajadores. Tu familia presentó una demanda, pero fue desestimada. Isabela, su voz se quebró. El dolor que has cargado toda tu vida, la marca que te ha definido a los ojos del mundo, fue causada indirectamente por mi familia, por mi apellido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se había quedado completamente inmóvil, mirándolo con una expresión que Gabriel no podía descifrar. ¿Era furia? ¿Traición? ¿Dolor renovado? Di algo, por favor, suplicó Gabriel después de lo que pareció una eternidad. Grita, llora, golpéame si quieres, pero di algo. Isabela se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba contra el cristal con furia. Por varios minutos no dijo nada, simplemente observó la tormenta mientras procesaba la información que acababa de recibir. ¿Tu hermano sabía?, preguntó finalmente, sin voltear. ¿Sabía que las instalaciones estaban en mal estado? Según los documentos, había sido advertido varias veces. Pero él era irresponsable. Murió años después, pero eso no cambia lo que hizo. ¿Y tú? ¿Cuándo te enteraste de esto? Hace 3 meses. Y desde entonces he debatido cada día si debía decírtelo o no. Isabela se volvió lentamente, y Gabriel vio que las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque no puedo construir un futuro contigo sobre una mentira. Porque te respeto demasiado como para ocultarte algo tan importante. Porque se levantó y dio un paso hacia ella. Porque te amo, y el amor verdadero requiere honestidad absoluta, incluso cuando esa honestidad puede destruirlo todo. Isabela cerró los ojos, y más lágrimas escaparon. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una mezcla de dolor y comprensión que partió el corazón de Gabriel. Mi padre siempre decía que la culpa no se hereda, dijo con voz temblorosa.
que cada persona es responsable solo de sus propias acciones. Tú no causaste el incendio, Gabriel. Tu hermano sí, pero tú no. Y aunque quisiera odiarte por asociación, no puedo. No puedo odiarte porque hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. Porque me has mostrado lo que significa ser vista como un ser humano completo, no como una cicatriz con patas. Me has dado algo que pensé que nunca tendría, amor y respeto genuinos. Entonces, ¿me perdonas?, preguntó Gabriel, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. No hay nada que perdonar, respondió Isabela, acercándose a él. La vida es compleja, Gabriel. Está llena de conexiones extrañas y de ironías crueles, pero también está llena de redenciones inesperadas. Quizás nosotros somos la forma que tiene el universo de balancear el dolor del pasado con la esperanza del futuro. Gabriel la tomó entre sus brazos, y ambos lloraron. Lloraron por el dolor pasado, por la injusticia, por los años perdidos, por la complejidad de la vida que los había unido a través de circunstancias tan peculiares. Aquella noche marcó un punto de inflexión en su relación. La confesión de Gabriel, lejos de separarlos, los unió en un nivel más profundo. Habían enfrentado juntos la verdad más difícil y habían emergido del otro lado más fuertes, más comprometidos el uno con el otro. Las semanas siguientes, Isabela procesó la información a su manera. Visitó el cementerio, donde estaban enterrados sus padres, y tuvo una conversación silenciosa con ellos, actualizándolos sobre su vida, sobre Gabriel, sobre cómo el pasado se había entrelazado con el presente de formas que nadie hubiera podido predecir. Lloró, sí, pero también sintió una extraña sensación de cierre. El incendio había sido una tragedia, pero no definiría su futuro. Había aprendido, dolorosamente, que el perdón no significaba olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento. El pueblo, mientras tanto, seguía dividido sobre la relación entre el alcalde y la marcada, pero algo estaba cambiando. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, algunas personas comenzaron a ver a Isabela con ojos diferentes. Quizás fue la evidente dignidad con la que manejaba el escrutinio público. Quizás fue la forma en que Gabriel la defendía sin vacilación. O quizás fue simplemente que, al ver amor genuino en un mundo tan cínico, algunos corazones endurecidos comenzaron a ablandarse. El padre Eugenio aprovechó una misa dominical para hablar sobre el tema, aunque sin mencionar nombres. Hermanos, dijo desde el púlpito, mirando directamente a las bancas donde se sentaban Socorro Mendoza y su grupo. La Biblia nos dice que Dios no ve como ve el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Hoy quiero preguntarles, ¿cómo estamos mirando nosotros? ¿Cómo Dios, que ve la belleza interior, o cómo el mundo, que solo ve la superficie? Porque les aseguro que el día del juicio, no seremos juzgados por nuestra apariencia, sino por nuestras acciones y la bondad de nuestros corazones. El sermón causó revuelo, pero también sembró semillas de reflexión en algunas almas. Y así, entre la resistencia y la aceptación gradual, entre el amor privado y el escrutinio público, Gabriel e Isabela construyeron su relación. Cada día era una pequeña victoria. Cada momento de felicidad compartida era un acto de rebeldía contra un mundo que insistía en que su amor no debía existir. En diciembre, durante las posadas navideñas, Gabriel hizo algo que nadie esperaba. En plena plaza principal, con el pueblo reunido para la celebración, pidió a Isabela que se acercara al kiosco donde él estaba de pie. El murmullo de la multitud fue inmediato, todos especulando sobre qué iba a ocurrir. Gabriel tomó la mano de Isabela y, en voz alta para que todos pudieran escuchar, declaró: «Quiero que todos sepan que esta mujer es la persona más extraordinaria que he conocido. Su inteligencia, su bondad, su fuerza interior son una inspiración. Y hoy, delante de todos ustedes,
quiero decirle que la amo y que deseo pasar el resto de mi vida a su lado. El pueblo quedó en shock. Algunos rostros mostraban desaprobación, otros curiosidad, y unos pocos, muy pocos al principio, comenzaron a sonreír. Entre esos pocos estaba la abuela Remedios, que observaba la escena con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas arrugadas. Gabriel se arrodilló entonces, sacando de su bolsillo un anillo sencillo de plata con una piedra azul. Isabela Torres, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? El tiempo pareció detenerse. Isabela miró a Gabriel, luego a la multitud, luego nuevamente a Gabriel. Durante toda su vida había sido el objeto de las miradas del pueblo por razones equivocadas. Ahora, en este momento, todas las miradas estaban sobre ella nuevamente, pero esta vez, el contexto era completamente diferente. Esta vez, era el centro de un acto de amor público y valiente. Sí, dijo con voz clara y firme, lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Sí, quiero casarme contigo. El aplauso que siguió fue desigual, algunas manos aplaudían con entusiasmo, mientras otras permanecían inmóviles. Pero el aplauso existió, y eso era más de lo que muchos hubieran imaginado. Los meses que siguieron al compromiso fueron un torbellino de preparativos y emociones. Gabriel insistió en que la boda fuera un evento público y formal, una celebración digna en la iglesia del pueblo. Isabela, inicialmente reticente ante la idea de tanta exposición, finalmente aceptó. Había pasado demasiado tiempo escondida, demasiado tiempo minimizando su propia presencia. Esta era su oportunidad de reclamar su lugar, de existir plenamente sin disculparse. La abuela Remedios, con la ayuda de algunas vecinas que habían sido conmovidas por el sermón del padre Eugenio y por la valentía de la pareja, comenzó a preparar el ajuar. Cosieron el vestido de novia, uno sencillo pero elegante de algodón blanco con encaje en el cuello y las mangas. Isabela insistió en que el velo fuera translúcido, no opaco, no ocultaría su rostro. Nunca más. Socorro Mendoza y su grupo intentaron boicotear la boda de varias formas sutiles. Corrieron rumores de que el matrimonio no duraría un año, que Gabriel terminaría arrepintiéndose, que era una vergüenza para el pueblo. Pero su influencia estaba menguando. Demasiadas personas habían sido testigos de la autenticidad del amor entre Gabriel e Isabela como para seguir creyendo en las mentiras. Envenenadas. La fecha se fijó para el primer sábado de junio de 1993. Aprovechando el inicio de la temporada de lluvias cuando todo en el pueblo se volvía verde y florido. La semana previa a la boda, Isabela experimentó momentos de pánico. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Gabriel cambiaba de opinión? ¿Y si ella no era suficiente? Pero Gabriel estaba ahí, firme como una roca, disipando cada temor con su presencia constante. La noche antes de la boda, le escribió una carta que le entregó a través de la abuela Remedios, siguiendo la tradición de que los novios no debían verse hasta la ceremonia. La carta decía: mi querida Isabela, mañana comenzaremos nuestra vida juntos, y quiero que sepas que no tengo ni una sola duda. Eres la persona con quien quiero envejecer, con quien quiero compartir los días buenos y los malos, con quien quiero construir una vida llena de significado. El mundo puede ser cruel, pero juntos seremos más fuertes que cualquier crueldad. Te amo no a pesar de tu historia, sino en parte porque tu historia te ha convertido en la mujer extraordinaria que eres. Mañana, delante de Dios y del pueblo, te prometeré mi vida. Y cumpliré esa promesa cada día hasta mi último aliento, con todo mi amor. Gabriel Isabela durmió con la carta bajo su almohada, aferrándose a esas palabras como a un talismán. El sábado amaneció con un cielo despejado de un azul intenso, sin nubes, con una brisa suave que traía el aroma de los campos florecidos. La iglesia de San Pedro Apóstol fue decorada con flores silvestres que algunas mujeres del pueblo habían recolectado, un gesto que sorprendió y conmovió a Isabela.
Estaban cambiando las cosas, lentamente pero de manera real. Gabriel llegó temprano, vestido con un traje oscuro que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Estaba nervioso, lo cual era adorable viniendo de un hombre usualmente tan compuesto. El padre Eugenio lo recibió con una sonrisa cálida y le dio un apretón en el hombro. Hoy es un día bendito, hijo. Estás haciendo algo más que casarte. Estás enseñando a este pueblo lo que significa el amor verdadero. La iglesia se fue llenando lentamente. Algunos asistían por genuino afecto hacia la pareja, otros por curiosidad morbosa, y algunos porque, como funcionarios del ayuntamiento o comerciantes del pueblo, sentían la obligación social de estar presentes. Pero la iglesia se llenó, y eso era lo que importaba. Cuando llegó el momento, las puertas de la iglesia se abrieron y la música del órgano comenzó a sonar. Isabela apareció en el umbral, del brazo de su abuela Remedios, quien había insistido en ser ella quien la entregara en el altar. La abuela caminaba con dificultad pero con orgullo, sosteniéndose de su bastón con una mano y del brazo de su nieta con la otra. Isabela caminaba con la cabeza erguida, el velo translúcido enmarcando su rostro sin ocultarlo. Su cicatriz era visible, y esta vez no hizo ningún intento por girar la cara o esconderse. Caminó por el pasillo central de la iglesia mirando hacia adelante, hacia Gabriel, quien la esperaba con los ojos brillantes de emoción. Hubo un momento, justo cuando pasó junto a las bancas donde estaba sentada Socorro Mendoza, en que sus miradas se cruzaron. Y para sorpresa de Isabela, Socorro desvió la mirada primero, con lo que pareció ser vergüenza. Era una victoria pequeña, quizás insignificante en el gran esquema de las cosas, pero una victoria al fin y al cabo. Cuando Isabela llegó al altar, Gabriel extendió su mano y ella la tomó. La abuela Remedios, con lágrimas en los ojos, besó la mejilla de su nieta y susurró: «Tu padre estaría tan orgulloso». Luego se sentó en la primera banca, lista para presenciar el culmen de años de dolor transformados en alegría. El padre Eugenio comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales, pero luego se desvió del guión usual. Hermanos, hoy somos testigos de algo extraordinario, no solo de la unión de dos personas, sino de una lección sobre lo que realmente importa en esta vida. Gabriel e Isabela nos recuerdan que la belleza más profunda es la del alma, que el amor verdadero ve más allá de lo superficial, y que todos merecemos ser amados por quienes verdaderamente somos. Procedió con la ceremonia, y cuando llegó el momento de los votos, tanto Gabriel como Isabela habían preparado sus propias palabras. Gabriel habló primero, con voz firme pero cargada de emoción: «Isabela, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu refugio en las tormentas y tu compañero en la alegría. Prometo ver siempre tu verdadera belleza, la que nace de tu corazón bondadoso y tu espíritu indomable. Prometo que nuestro hogar será un lugar de paz y amor, donde ambos podamos ser completamente nosotros mismos. Esta es mi promesa ante Dios y ante todos los presentes». Luego fue el turno de Isabela. Respiró profundamente y comenzó: «Gabriel, prometo amarte con la misma honestidad y valentía con que tú me has amado. Prometo ser tu compañera en todo, compartir tus cargas y celebrar tus triunfos. Prometo no dejar que el miedo o las opiniones ajenas nos roben nuestra felicidad. Prometo trabajar cada día para ser digna del amor que me has dado, y para darte en cambio todo el amor que llevo dentro de mí. Esta es mi promesa, y la cumpliré con cada latido de mi corazón». No había un ojo seco en la iglesia. Incluso aquellos que habían asistido con escepticismo se encontraron conmovidos por la autenticidad palpable del momento. El padre Eugenio bendijo los anillos y los intercambiaron. Cuando finalmente pronunció las palabras, los declaró marido y mujer, y Gabriel besó a su ahora esposa. El aplauso que estalló en la iglesia fue genuino y entusiasta. La gente se puso de pie, aplaudiendo no solo por cortesía social, sino por verdadera alegría ante lo que habían presenciado.
La celebración continuó en la plaza principal, donde se había organizado una fiesta con comida preparada por varias familias del pueblo. Hubo música de mariachi, baile, risas. Gabriel e Isabela bailaron su primer baile como esposos bajo el atardecer dorado, mientras el pueblo los rodeaba en un círculo que gradualmente se fue uniendo, integrándose, aceptando. La abuela Remedios observaba desde una silla colocada bajo el kiosco, con una sonrisa permanente en su rostro. Se le acercó el padre Eugenio y se sentó a su lado. «Es un milagro», dijo la anciana con voz suave. «Es el amor», respondió el sacerdote. «Y el amor siempre encuentra la manera». La noche cayó sobre San Pedro de la Sierra, y con ella llegó una sensación de que algo había cambiado fundamentalmente en el pueblo. No todos habían cambiado, por supuesto. Socorro Mendoza y algunas otras seguirían aferradas a sus prejuicios. Pero una semilla había sido plantada, la semilla de la posibilidad de mirar más allá de las apariencias, de juzgar a las personas por su carácter en lugar de por su aspecto. Gabriel e Isabela se mudaron a la casa del alcalde, que ahora sería su hogar compartido. La abuela Remedios, quien ya estaba muy mayor, fue instalada en una de las habitaciones de la planta baja, donde pasaría sus últimos años rodeada del amor de su nieta y su nuevo nieto político. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Gabriel seguía trabajando como alcalde, ahora con Isabela como su consejera no oficial. Ella había dejado su trabajo en la biblioteca para enfocarse en otros proyectos, incluyendo el establecimiento de un programa de alfabetización para adultos en el pueblo. Se descubrió que tenía un talento natural para la enseñanza y pronto tenía un pequeño grupo de personas mayores que aprendían a leer y escribir bajo su tutela paciente. El cambio en el pueblo fue gradual pero innegable. Las personas comenzaron a saludar a Isabela en la calle. Los comerciantes le sonreían cuando entraba a sus tiendas. Los niños, que antes la miraban con miedo o curiosidad cruel, ahora la llamaban señora alcaldesa con respeto genuino. Un día, casi un año después de la boda, Isabela estaba caminando por la plaza cuando se encontró con Magdalena Ruiz, una de las mujeres que la había humillado aquella tarde fatídica. Magdalena se detuvo, y por un momento pareció que iba a pasar de largo sin decir nada, pero luego se giró. «Señora Salazar», dijo con voz vacilante, «yo quiero pedirle perdón por las cosas que dije, por cómo la traté. No tengo excusa, solo puedo decir que estaba equivocada, y lo siento mucho». Isabela la miró durante un largo momento. Podría haber sido fría, podría haber rechazado la disculpa, pero había aprendido que el perdón libera tanto al que perdona como al que es perdonado. «Acepto su disculpa», dijo con suavidad. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Magdalena asintió con lágrimas en los ojos y se alejó rápidamente. Isabela continuó su camino, sintiendo como si un peso adicional acabara de ser levantado de sus hombros. Aquella noche, mientras cenaban, Isabela le contó a Gabriel sobre el encuentro. Él tomó su mano sobre la mesa y la apretó suavemente. «Eres una mujer extraordinaria», dijo, «no por primera vez ni por última». «Somos extraordinarios», corrigió Isabela con una sonrisa. Juntos, los años que siguieron fueron de una felicidad tranquila. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a quienes criaron con los valores de bondad, empatía y la creencia fundamental de que el valor de una persona reside en su carácter, no en su apariencia. La abuela Remedios vivió lo suficiente para conocer a sus bisnietos, falleciendo pacíficamente en su sueño a la edad de 87 años, con una sonrisa en el rostro y rodeada de la familia que tanto amaba. Gabriel terminó su período como alcalde con una reputación de ser uno de los mejores líderes que el pueblo había tenido. Pero cuando le preguntaban cuál era su mayor logro, nunca hablaba de las carreteras que había construido o los servicios que había traído. Siempre decía, «Mi mayor logro fue tener el valor de seguir a mi corazón y encontrar a mi alma gemela».
Isabela se convirtió en una figura respetada en el pueblo, conocida no solo como la esposa del exalcalde, sino como una educadora, una organizadora comunitaria y una voz para aquellos que no tenían voz. Su cicatriz, que una vez fue motivo de escarnio, se convirtió en parte de su identidad de una manera completamente diferente. Los niños que ella enseñaba la veían como un símbolo de fuerza y supervivencia. Las personas que ella ayudaba veían en esa marca la evidencia de que el dolor puede ser trascendido, de que las heridas físicas no tienen por qué dictar el destino de una persona. Hubo un momento, varios años después de su boda, en que Isabela se encontró de pie frente al espejo de su habitación, observando su reflejo. Gabriel entró y se colocó detrás de ella, rodeándola con sus brazos. ¿En qué piensas?, le preguntó. Isabela tocó suavemente su cicatriz con los dedos. Pensaba en cuánto ha cambiado mi relación con esto, dijo. Durante años, esta marca era lo único que podía ver cuando me miraba. Definía quién era yo para mí misma y para el mundo. Pero ahora, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Ahora es solo una parte de mí, no la parte más importante, no ni siquiera una parte particularmente significativa. Es simplemente parte de mi historia, de mi recorrido. Y mi recorrido me trajo hasta ti, hasta nuestra familia, hasta esta vida que nunca imaginé posible. Gabriel besó su hombro suavemente. Tu cicatriz me cuenta una historia de supervivencia, de fuerza, de belleza que va más allá de lo superficial. Cada vez que la miro, me recuerda la suerte que tengo de haberte encontrado. Y así, en ese momento de intimidad tranquila, Isabela comprendió finalmente una verdad fundamental, que no hay belleza más pura que la del corazón que aprende a perdonar, que no hay cicatriz más bella que aquella que recuerda la victoria sobre el dolor. Comprendió que su valor nunca había estado determinado por su apariencia, sino por la bondad de su alma, la fuerza de su espíritu, y la capacidad de su corazón para amar y ser amado. Los años continuaron su marcha inexorable. San Pedro de la Sierra cambió lentamente, como cambian todos los lugares con el paso del tiempo, pero algunos cambios fueron más profundos que otros. El pueblo aprendió, a través del ejemplo de Gabriel e Isabela, que los prejuicios son construcciones frágiles que se desmoronan ante la evidencia del amor verdadero y la bondad genuina. Cuando Isabela cumplió 50 años, el pueblo organizó una celebración en su honor, no porque fuera la esposa del exalcalde, sino porque había tocado innumerables vidas a través de su trabajo, su compasión y su ejemplo. Cientos de personas asistieron, muchas de ellas sus antiguos estudiantes, ahora adultos con sus propias familias, que venían a agradecer a la mujer que les había enseñado no solo a leer y escribir, sino a ver más allá de las apariencias. Durante la celebración, uno de sus estudiantes, ahora un maestro joven llamado Roberto, se puso de pie para hacer un brindis. Cuando era niño, comenzó, escuché a mi madre hablar sobre la marcada y aprendí a verla con los ojos de los prejuicios de otros. Pero cuando la conocí de verdad, cuando tuve el privilegio de ser su estudiante, aprendí la lección más importante de mi vida, que la verdadera belleza, la que perdura y la que importa, es la belleza del alma. Doña Isabela nos enseñó a todos, no con palabras sino con su ejemplo, que podemos trascender cualquier circunstancia, cualquier juicio, cualquier dolor. Y por eso, hoy la celebramos no solo como maestra, sino como inspiración. El aplauso que siguió fue atronador. Isabela, con lágrimas en los ojos, miró a Gabriel, quien estaba de pie a su lado como siempre lo había estado y siempre lo estaría. Él le sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar más que nada en el mundo, y le susurró al oído, te lo dije, eres extraordinaria. Y mientras la fiesta continuaba, mientras la música llenaba la plaza y las risas rebotaban contra las paredes de adobe de las casas circundantes, Isabela se permitió un momento de reflexión. Pensó en la niña que había sido, marcada por el fuego y el rechazo.
Pensó en la joven que había vivido entre libros y soledad, convencida de que el amor era un privilegio reservado para otros. Pensó en la mujer que había encontrado el valor para aceptar el amor cuando se presentó, a pesar de todos sus miedos. Y comprendió que su historia no era solo suya, era la historia de todos aquellos que han sido juzgados injustamente, rechazados cruelmente, heridos profundamente. Era una historia de redención, sí, pero también de justicia poética, de cómo el universo tiene formas misteriosas de balancear las crueldades con actos de gracia inesperados. La cicatriz en su rostro ya no dolía, hacía décadas que había dejado de doler físicamente, pero más importante aún, había dejado de doler emocionalmente. Se había convertido en un recordatorio, sí, pero no de dolor sino de triunfo, de cómo había sobrevivido no solo al fuego sino al hielo del rechazo social, de cómo había encontrado amor no a pesar de su marca, sino en un mundo donde esa marca eventualmente dejó de importar. Cuando finalmente la noche cayó sobre San Pedro de la Sierra y los invitados comenzaron a retirarse a sus hogares, Gabriel e Isabela caminaron lentamente hacia su casa, tomados de la mano, como lo habían hecho miles de veces antes. Las luces del pueblo parpadeaban en la oscuridad, y las estrellas brillaban en el cielo despejado con una intensidad que parecía bendecir aquella noche especial. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo?, preguntó Gabriel mientras caminaban. ¿Qué?, respondió Isabela, apretando su mano. Que si alguien me hubiera dicho hace años que encontraría el amor verdadero en este pueblo, con una mujer a quien todos rechazaban, no lo hubiera creído. Hubiera pensado que era un cuento de hadas demasiado bueno para ser verdad. Y sin embargo, aquí estamos, viviendo nuestro propio cuento de hadas, uno que es real porque está construido sobre respeto, honestidad y amor verdadero. Isabela se detuvo y lo miró a los ojos. Tú me salvaste, dijo con voz suave pero firme, no de una torre o de un dragón, sino de algo mucho peor, de la creencia de que no era digna de ser amada. Me salvaste al verme verdaderamente, al amarme completamente, y por eso te estaré eternamente agradecida. No, corrigió Gabriel, llevando su mano a los labios y besándola suavemente. Nos salvamos mutuamente, porque yo también estaba perdido, viviendo en un mundo gris después de la muerte de mi primera esposa. Tú me devolviste el color a la vida, me recordaste que el corazón puede sanar y amar nuevamente. Somos salvadores mutuos, mi amor. Y en aquel momento, bajo las estrellas de Zacatecas, en un pequeño pueblo que había sido testigo de tanto dolor y tanta belleza, dos almas que habían encontrado su hogar una en la otra sellaron su amor una vez más con un beso que contenía décadas de promesas cumplidas y décadas más por venir, porque al final, esa fue la gran lección que Gabriel e Isabela compartieron con San Pedro de la Sierra y con cualquiera que quisiera escuchar, que el rechazo no es el final, sino el principio del propósito, que cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia, que el amor verdadero ve con el corazón, no con los ojos, y que la redención, esa hermosa y dolorosa redención, siempre está al alcance de aquellos que tienen el valor de creer en ella. Los años continuaron su danza inevitable, trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Pero Gabriel e Isabela los enfrentaron juntos, como siempre lo habían hecho, con la certeza de que mientras estuvieran unidos, podían superar cualquier obstáculo, y cuando, décadas después, al final de sus vidas, sus nietos les pedían que contaran la historia de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron, Isabela y Gabriel compartían miradas cómplices antes de comenzar el relato. Era una historia que nunca se cansaban de contar, porque era su historia. Una que había transformado no solo sus vidas, sino también la vida de todo un pueblo. Todo comenzó, iniciaba siempre Isabela, en un pueblo donde las cicatrices eran vistas como maldiciones y el amor parecía un privilegio reservado para los perfectos.
pero aprendimos que las cicatrices son simplemente mapas de nuestras batallas, y que el amor verdadero no conoce de perfecciones, solo de corazones dispuestos a ver, a comprender, y a amar sin condiciones. Y así, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Zacatecas, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, la historia de Isabela y Gabriel continuaba siendo contada, generación tras generación, recordándole a todos que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre existe la posibilidad de un amanecer radiante para aquellos que mantienen viva la esperanza en sus corazones, porque el rechazo no es el final, es solo el principio del propósito.